Bien, entonces estamos hoy a 25. 25 de abril de 2024. Estamos en Biomatemáticas 1. Vamos a continuar viendo qué sucede cuando tenemos funciones racionales, recapitulando. Los números racionales, que los representamos en teoría de conjuntos, el conjunto de los números racionales de esta manera, con la letra Q mayúscula, o de quotient, cociente. Cociente, recordemos que la teoría de conjuntos es desarrollada por ingleses principalmente y alemanes. Es por eso que algunos símbolos se derivan de las iniciales de palabras en inglés. Entonces, déjenme poner quizá para ubicar contextualmente. Vamos a decir número racional. No, hacemos funciones racionales. Funciones racionales. Como el contexto temático que abordamos el día de hoy. El concepto inicial de racional, aunque parte del concepto de números racionales. Me voy a permitir escribir la frase números racionales, porque no es una palabra, es una frase. Es decir, son más de dos palabras, en este caso un sustantivo, número, en plural, números, con un adjetivo que califica a el sustantivo, racional, o el adjetivo racional, o en el caso de plural sería racionales. ¿De dónde viene racional? Racional venía inicialmente del concepto de razón. De razón como pensamiento. Pensamiento, razón, razonamiento, pensamiento. Y esto aparentemente de los matemáticos, de los filósofos matemáticos griegos, como serían entonces los filósofos griegos, pero del lado de las matemáticas como Pitágoras, vamos a decir, ejemplo, Pitágoras. Ya lo hemos citado más de una vez. ¿Por qué es famoso Pitágoras hasta en las primarias? Por el teorema de Pitágoras. Bueno, incluso lo hemos usado. ¿Sí? Él nos describe la relación proporcional entre las magnitudes numéricas de proporcional numérica, vamos a decir, proporcional numérica entre los lados de un triángulo, los lados en particular, los lados unidos por el ángulo recto de 90 grados. Vamos a decir, llamemos el lado, no importa en este caso cuáles son, A, B, y su relación proporcional, ¿cuál sería proporcional?
La proporción la representamos como, diríamos, A. ¿Cuántas veces cabe? ¿Cuál sería la relación de B con... Oh, sí, vamos a poner como estaba, de A con B, de A con B, quizá como adición. Existe una relación de adición de las magnitudes de A con B respecto a la longitud del lado inclinado o unido en ángulos no rectos, no de 90 grados, el lado al que llamaríamos C. ¿Hay alguna relación numérica? No sé cuáles son las magnitudes de ese, pero hicimos un ejercicio con uno que sale muy bien. Cuando uno se acuerda, cuando uno asigna, por ejemplo, a A que sea igual a 3, ¿sí? 3, creo que sí, 3 unidades, y B que tenga una magnitud de 4, creo que sí. Sí. De 4 unidades. Si A mide 3 unidades y B mide 4 unidades, la pregunta es: C medirá. ¿Qué medirá? ¿Me va a decir algo? No me dirá, sino medirá del verbo medir, no del verbo decir. ¿Cuánto medirá? C medirá 3 más 4 igual a 7. 7 unidades. Ya hicieron el ejercicio incluso dibujándolo. ¿Sí? Y vieron que C no es de 7 unidades. ¿De cuánto resultó C? De 5 unidades. C mide 5 unidades, no 7. Ese 5, ¿cómo lo podemos sacar? Bueno, los pitagóricos, que eran los discípulos de Pitágoras, vieron que no había una relación entre los lados rectos de un triángulo rectángulo. Vamos a llamar los lados rectos porque son los lados unidos por medio de un ángulo rectángulo, un ángulo recto. No, entonces la relación no es de suma, habrá una relación proporcional de A entre B, o de B entre A, una relación inversa, vamos a decir. ¿Qué sucede si dividimos 4 entre 3, por ejemplo? Quedémonos con la de abajo. 4 entre 3, B entre A. ¿Cuánto da? 4 entre 3. ¿Cuánto da? Da 1 punto qué? 1.3. 1.3 o 1.33 o 1.33, 3. Y vamos a superior. Esto no cae en este concepto, el no tener un número. El 4 es un número entero. Y hablando ya no en tiempos de los pitagóricos, hace 2500 años aproximadamente, 2300, sino en el siglo XIX, en cuanto a la teoría de conjuntos. Se define a los números racionales, se representan con la Q mayúscula, de esto que sería una relación o proporción o en inglés, quotient, cociente en español. Hasta suena parecido, ¿no? Quotient, cociente.
cociente, algo así. Quotient o cociente. La Q, usamos la Q mayúscula en teoría de conjuntos, representa al conjunto de los números donde B y A están en el conjunto, o vamos a ponerlo como está. Vamos a ponerlo como está. Sería punto y coma. B y A están en el conjunto de los números, ¿estos cuáles son? Enteros. ¿Sí? B y A son los números enteros. Entonces, un número racional se define como un número, como una razón o proporción entre números enteros. Pero debe darnos una proporción, un número que pueda ser conocible. Podemos conocer la razón, proporción de 4 entre 3 o de 4 tercios. Como un número entero también. No nos da un número entero. Y no podemos conocer el último dígito. Porque después del último 3 que veamos, va a haber otro que también va a ser 3, pero no es el último. Entonces, esto a los pitagóricos, esta relación o proporción les pareció no algo racional, no algo concebible en la razón del pensamiento humano, sino más bien algo irracional. De ahí surge el concepto, ya en teoría de conjuntos, de los números irracionales, que representamos de esta manera. Ejemplos de números irracionales tenemos a pi, tenemos a e y otros. Números que no son definibles mediante un cociente formado por números enteros. Esos son los números irracionales. Para eso son los números irracionales. Son razones, son relaciones proporcionales de números enteros. Son relaciones proporcionales de números enteros. Sinónimo entonces de relación entre números enteros sería entonces razón. Y finalmente es pues una división o cociente. Entonces vienen siendo sinónimos. Un número racional es aquel que se puede expresar mediante una proporción entre números enteros o entre el cociente de números enteros o la división de números enteros, etcétera, etcétera. Entonces serían números racionales. Esto es un número racional. ¿Qué es entonces una función racional? ¿O qué son las funciones racionales? Las funciones racionales se definen como funciones, vamos a decir, f de x, que están conformadas por una relación proporcional entre funciones. Por ejemplo, f de x, la función racional, al ser una relación proporcional entre funciones, nos implica un cociente, razón o proporción entre una función, digamos, g de x, dividida o sobre otra función, digamos, h de x. Eso será en términos generales una función racional. Así la podemos representar.
donde las funciones, una de las cuales se operará como, vamos a decir aquí, b sería el numerador del número de la razón, número racional, a, que sería el denominador. Bueno, tenemos los mismos componentes en una función racional. La función g de x será la función numerador y la función h de x será la función denominador. Ahora nos debemos preguntar, las funciones racionales tendrán, pregunta, ¿tendrán límites las funciones como g de x entre h de x? Bueno, averiguémoslo. Y en todo caso, ¿cómo es el límite cuando x tiende a un número, cualquiera que sea, para funciones racionales? ¿Cuál será el número no definible o límite de este cociente de, vamos a llamarle al número n? Las funciones racionales tendrán límites iguales a algún número cuando el valor de x, esta x que también está aplicada acá, tiende a algún valor específico en este cociente de funciones. Procedamos como solemos hacer, ya casi como hábito casi al monje. Dejemos de hacerle al monje y veamos un ejemplo. Primer ejemplo, digamos, comencemos. ¿Tendrá algún límite o cuál será el límite de una función luego de vamos a poner aquí, ejemplo? ¿Habrá algún límite para la función x? Comencemos a complicar una existencia. Coeficiente 2, x al cubo, x cúbica, menos 5. Sería la función denominador, sería g de x. Entre x cuadrada menos 20x más 1, cuando x, pongámoslo, tiende a números muy grandes, conforme aumenta el valor de x, ¿cuál será el valor si es que existe un límite para esta función? Ahora, tabulemos, hagamos la tabulación, hagámosla acá. X, y, cuando, digamos desde 0, comenzamos. Sería entonces cuando x vale 0, pero pongamos cuando x vale, queremos valores infinitos, digamos 0, 10, 100, es más, lo voy a hacer aquí abajo, podemos aprovechar entonces más espacio. X, y, dado que queremos ver si hay un límite cuando la función tiene números muy grandes, vamos a comenzar con el 0, luego con el 10 en lugar de con el 1, luego sería el 100, digamos qué sucede cuando llega a 1000, y veamos dependiendo de lo que salga aquí, si conviene que busquemos qué sucede cuando es 10 veces más grande. Entonces, a ver, veamos. Cuando x es igual a 0, tendríamos 0 al cubo por 2 es 0, menos 5 es menos 5 en el numerador, entre 0 al cuadrado menos 20 por 0 es 0, más 1 sería menos 5, entre 1 menos 5. El primer valor salió fácil, de y. El segundo, cuando x igual a 10,
2 por x al cubo. X es 10, 10 al cubo es 1000, por 2 es 2000, menos 5, 1995. ¿Sí? Tenemos 1995, o sea, 10 por 10, 100 por 10.000, 2000, entre 100 menos 200. Menos 100. Sí, ¿no? 200, porque sería 10 por menos 20, sería menos 200. 100 menos 200 sería menos 100 más 1, menos 99. ¿Sí? ¿Sí o no? Digo, no me quiero equivocar yo solo. Seamos solidarios. Menos 99. ¿Sí? Porque tenemos aquí menos 100, ¿no? Sí. Más 1, menos 99. 1995 entre menos 99 nos va a dar un número negativo. ¿Cuánto es entonces ese número negativo? ¿Menos 20? Menos 20.15. Ok. Cuando x es igual a 100, 100 por 100, 10.000 por 100, 100.000, 1 millón, 10 millones, ¿sí? 10 millones por 2 serían 20 millones, menos 5 son 9 millones 999.995. ¿Sí? Corríjanme si estoy equivocado. A ver, es 100 por 100 por 100 para que sea el cubo. 100 al cubo. Según yo es. Según la calculadora, 100 por 100 por 100 da 1 millón. Ah, 1 millón, ok. ¿Cuánto? Aquí más bien me sobró El 9. Me sobró 9. Ya lo arreglamos. Ok. Entonces es 1 millón. Por 2 sean 2 millones. Menos 5 son 999.995. El numerador, el denominador sería 100 por 100 sería 10.000. Sí, son 4 ceros. Sí, Son 4 ceros, son 10.000. Menos 2.000. Menos 20 por 100. Son 3 ceros. Negativo. Aquí hay un 0 y aquí hay otros 2, son 3 ceros. Aquí no hay pierde, entonces sería. Acá tenemos cuánto? 10.000. Menos 2.000 son 8.000. No, 2000 porque son 3. A ver, escríbanlo mejor. Ustedes pueden escribir más, porque yo tengo por aquí. No, sí son 2000 porque son 1 arriba y 2 abajo son 3 y son 2000. 2.000. A ver, me perdí. Otra vez tenemos entonces. El primer término es 10.000 menos 8.001. Sí está. ¿cuánto es? En total es 8.001. 8.001. 8.001. Positivo, ¿no? Sí. 8.001. Ahí está. Entonces es 999.995 entre 8.001. ¿Cuánto es aquí? 249.96. 249. ¿Punto qué? 96. Punto 96, ok, con 2 decimales. Cuando x vale 1000, tenemos 1000 al cubo sería. 10 millones. ¿Cuánto? 10 millones. 10 millones. Serían 9 ceros, ¿no? Ajá. 1000 al cubo son 9 ceros. Que son 9 ceros. Por 2 y 9 ceros. ¿Sí?
Sí, porque la regla de las potencias nos dice que si multiplicamos una potencia, se multiplica por sí mismo, y 3 por 3 es 9. Por 2 se nos da 2.000 millones. Menos 5, ¿cuánto queda? 1999 millones 999.995. ¿Sí? Entre 1000 por 1000. Me acordé de un chiste pelado de que decíamos en la primaria, por eso me lo voy a decir. ¿Por qué hay juguetes escolares presentes? Diga. No, Ok, ya. Me van a lavar la boca con jabón. 1000 por 1000 son 1 millón. ¿Sí? 1 millón. Menos 20.000. ¿Sí? Porque es 20 por 1000. Sería 20.000. 1 millón menos 20.000, ¿cuánto da? Más 1. A ver, verifíquenlo, cotéjenlo. Entonces, 1 millón menos 20.000. Era 1000, no 10.000. No, era 1 millón. 1 millón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Menos 20.000. 1.020.000. Esto es 0,0008. 9. Ahí está. Entonces es 980.000. Más 1 son 980.001. 980.001. Ahí está. Incluso así en columna para que se vea bonito. Eso se me enseñaba en la primaria, y así como me enseñaban chistes de letras, esos eran mis compañeros. Los maestros no eran mal hablados. Bueno, solamente el de deportes no era medio mal hablado. Cuando alguien hacía una tontería, sobre todo los compañeros más altos, decía, ¡nopal! ¿Por qué nopal? Mientras más grandote, más baboso. Eso es un chiste comentario que no olvido del profesor de deportes de la primaria. Era su forma de insultar cuando uno hacía una babosada. Le decía uno nopal. Ok, entonces, ¿cuánto es este cociente? ¿Cuánto es 1000 cuando... ¿Cuánto es y cuando x vale 1000? 2040. ¿Punto qué? 81. ¿Hacia dónde se dirige la línea de la función? Fíjense, comienza en valores negativos, poco negativos. O sea, pareciera que fuera decreciente. ¿Se dan cuenta? Pero cuando empieza a aumentar el valor de y a valores más grandes, el valor de x a valores más grandes, x, el valor de y empieza a aumentar. Entonces, ¿de qué orden es la función? Es de tercer orden. ¿Sí? El orden de una función de potencia o polinómica, también podemos llamarla una función polinómica porque tiene varios términos. De hecho, la función racional, esta es una función racional de tercer orden y polinómica porque tiene 2 términos en el numerador y 3 términos en el denominador. Es mayor en la potencia del numerador que del denominador. Y entonces nos dibuja una función, esta es no lineal.
comparada con las dos funciones, con las funciones racionales que habíamos visto en sesiones anteriores. Dibujaban líneas rectas, ¿no? Eran lineales. ¿Pero de qué orden eran? De segundo orden. El orden mayor era 2. Teníamos ahí x cuadrada, creo, una cosa por el estilo. Aquí tenemos una x cúbica. Y parece que este cubo es el que nos hace que la función sea no lineal. Entonces, al ser no lineal, va a tener una región creciente y otra decreciente. En este caso, comienza siendo decreciente en valores cercanos a 0. Y al aumentar el valor de x, la función empieza a hacerse creciente. Por lo tanto, cuando x tiende a infinito para x cúbica, 2x cúbica menos 5 entre x cuadrada menos 20x más 1, ¿cuál es el valor límite? Va creciendo y se va haciendo y muy grande. Entonces es infinito. Es infinito, vamos a decir, es más infinito. Si no viéramos estos, los segundos dos, el tercero y el cuarto valor, uno podría pensar, primero es menos 5, luego menos 20. Si uno se confía, puede decir, es el límite de esta función cuando x tiende a infinito sería menos infinito. Pero no, porque es no lineal. Se dibuja una función no lineal donde va decreciendo y luego crece. Y pareciera que el límite sería más infinito, un número muy grande, no conocible. Quizás sería necesario obtener valores de y para valores de x todavía más grandes. Eso háganlo como su ejercicio para su apunte o su reporte semanal. Hagan unos 3-4 valores de un orden de magnitud cada vez mayor. Seríamos a decir, cuando x vale 10.000, cuando x vale 100.000 y cuando x vale 1.000.000. ¿Qué sucede? Porque podría suceder que comenzara siendo decreciente, cruza el eje de x, lo atraviesa para abajo y luego vuelve a subir. Podríamos decir que la primera parte se parecería a una parábola cóncava arriba. Imaginemos que este es el eje de x, la canaleta. La función se vería tal vez así. Estaría atravesando del lado izquierdo el eje de x y luego a la derecha volvería a atravesarlo siendo creciente. Estaría atravesando 2 veces el eje de x, o tendría 2 ceros, vamos a decir. La función podría tener 2 ceros. Podríamos buscar el 0 en y. ¿Qué necesitamos para buscar el 0 en y? Asignar valores a x negativos. Por ejemplo, ¿cuánto vale y cuando x vale menos 10? Hagan ese ejercicio para su reporte semanal. ¿Bien? Porque parecería que la función atraviesa el eje de x 2 veces, tendría 2 ceros en y. Un 0 cuando baja, cuando es decreciente, otro 0 cuando es creciente. Veamos la parábola. Y es más, recordemos la parábola más simple. La parábola más simple solamente tiene un 0. Y igual a x. Y igual a x cuadrada. Tiene un 0 en y cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 y es igual a 0. Tiene un 0, vamos a decir, toca el eje de x en el origen. ¿Qué sucede si tuviéramos y igual a x cuadrada menos 1? Pues lo vimos el día de ayer, la sesión anterior, cuando vimos la función lineal discontinua que tenía dos límites, dos límites en x igual a 0, uno negativo y otro positivo. Cuando vimos cómo podíamos reparar el límite de la función, pasarla de discontinua a continua, era sumándole 1 en la parte menor o restándole 1 en la parte mayor, para trasladarla verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Bueno,
le sumábamos un número constante, en este caso era más 2, o le restábamos menos 2 al lado derecho de la función discontinua esa que vimos el día de ayer. ¿Qué sucede si en lugar de tener y igual a x cuadrada, entonces tuviéramos y igual a x cuadrada menos 1? Pues que la función de la parábola se trasladaría para abajo y ahora el 0, más bien el 0, cuando x fuera igual a 0, ¿cuánto vale y? Menos 1, aquí es menos 1, y entonces la función tiene dos ceros, uno aquí y otro acá. Atraviesa dos veces el eje de x. El eje de x lo atraviesa dos veces. Se dice, no siempre sucede, que las funciones de orden distinto a 1, que serían las rectas, que esas pueden atravesar el eje de x, ¿cuántas veces? Una función lineal, ¿cuántas veces atraviesa el eje de x? Pues si es creciente una vez, si es decreciente una vez. Cuando la pendiente es negativa, cuando la pendiente es positiva, atraviesa el eje de x. Las funciones lineales son de orden 1. Una función cuya potencia, la potencia de x es 1, atraviesa una vez el eje de x. Tiene un 0, y tiene un 0. Decimos. La parábola esta, no esta. La parábola x cuadrada menos 1 es una función de orden 2. ¿Correcto? Y atraviesa el eje de x dos veces o tiene dos ceros en y. Uno a la izquierda de la parábola, otro a la derecha de la parábola. Vean, tiene dos ceros y la potencia es 2. La función lineal tiene un 0 y la potencia es 1. Si tenemos funciones de tercer orden, es porque la potencia es 3. Hagamos un razonamiento lógico. Apliquemos la filosofía a la matemática. La parte lógica de la filosofía. Un sofisma, podríamos decir. Sí, entonces, de hecho de ahí parte el concepto de hipótesis. Una hipótesis es el planteamiento de un sofisma. Si una función de potencia 1 atraviesa una vez el eje de x o y tiene un 0, si una función de potencia 2 tiene dos ceros o atraviesa dos veces el eje de x, entonces una función de potencia 3, díganme ustedes, ¿cuál será la conclusión? ¿Cuál será la hipótesis? Podría llegar a atravesar 3 veces el eje de x o tener 3 ceros. Pero depende de la función de tercer orden que otros términos tenga en su composición. Porque esos otros componentes pueden modificar la forma final de la función. Pero inicialmente uno puede hipotetizar que una función de tercer orden tuviera 3 ceros. Se podría generalizar este sofisma al afirmar que las funciones polinómicas, que son funciones con muchos términos diferentes entre ellos por la potencia presente en x y cuyo orden depende de la potencia mayor, tendrá tantos ceros como el número de la potencia mayor. Pero, nunca falta el pero en matemáticas, depende de los demás términos de la función polinómica correspondiente. Lo mismo aplica para las funciones racionales, donde es evidente que al ser diferente las funciones numerador y denominador, podría suceder que mientras que la función del numerador es de un orden, la función del denominador
puede ser de un orden diferente. Veamos otro ejemplo. Voy a permitirme entonces, para usar el caso del pizarrón que necesitamos hoy, borrar esto que fue una memoria, un flashback. Aunque no habíamos visto ese ejemplo de la función y igual a x cuadrado menos 1, donde pudimos ver que efectivamente, al ser cóncava arriba, la parábola puede atraviesa dos veces el eje de x o tiene dos ceros. Lo mismo puede suceder con diferentes funciones dependiendo de cuáles sean los otros términos de la función de segundo orden parabólica. Ya vimos que incluso algunas funciones de segundo orden ni siquiera dibujan parábolas. El primer ejemplo que vimos cuando empezamos a ver el límite de las funciones. Esa función de, ya me la sé de memoria, x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 sería una función racional de segundo orden, porque arriba tenemos un x cuadrado, pero se dibuja una función lineal. ¿Por qué? Porque en el denominador, al dividir el numerador entre el denominador, la potencia mayor se reduce de 2 a 1 y por eso dibuja solamente una línea recta, atraviesa solamente una vez el eje de x. Aquí fíjense, tenemos en el numerador una función de orden 3, lo que de acuerdo al sofisma anterior podría uno decir puede tener 3 ceros o atravesar 3 veces el eje de x, pero en el denominador tenemos una función de segundo orden que divide al numerador. Entonces, x cúbica entre x cuadrada me reduciría un orden la función total. Sin embargo, vemos que se dibuja una parábola, al menos atraviesa 2 veces, no va a dibujar una función lineal. Aquí está la prueba, los valores que obtuvimos cuando tabulamos todos juntos. Es que o todos estamos bien o todos nos equivocamos. Dije, veamos otro ejemplo. Ahora el ejemplo será, preguntémonos si tiene un límite la función racional, ya que estamos entrados, ya que mencionamos las parábolas x cuadrada más sería, pues lo vi aquí chueco, pues, x cuadrada más 5 entre x cúbica, cuando x tiende a valores muy grandes o infinito. ¿Cuál es el límite? Tabulemos x y y. Bien. ¿Qué se dibuja? Antes de comenzar a calcular, 1, de 0, 10, 100 y lleguemos otra vez hasta 1000. Bien, veremos hasta 1000. ¿Cómo, comparando esta que vamos a tabular ahorita, cómo es respecto a la anterior? Es una función racional, estamos abordando funciones racionales. ¿De qué orden? Tercero. Diríamos que se parece al anterior porque también es tercer orden. Pero, ¿dónde está la potencia 3? En el denominador. Vamos a ver qué sucede. ¿Bien? Tenemos ahora una función de segundo orden en el numerador y una función de tercer orden en el denominador, a diferencia de lo que teníamos en la función anterior. Cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿Seguros? Sí. No, 0. ¿Seguros? Sí, porque no se puede dividir. ¿Cuál fue el primer? Ah, no se puede dividir. Entonces, más bien, ya encontramos un límite. Pero no, se ve cuánto x tiende a 0. En este caso, este límite es el límite de x cuadrada más 5 entre x cúbica cuando x tiende a 0. ¿Sí?
Cuando x tiende a 0, ¿cuál es el límite? 0. No está definida en 0. Nos estamos preguntando cuando x tiende a infinito. Entonces este no lo consideramos. Pero ya encontramos un límite para esa función. Tiene un límite cuando x tiende a 0. Cuando x es igual a 10, sería entonces 100 más 5, 105 entre 1000. 0.105. 105. 105. Okay. Cuando x igual a 100, sería 10.000 más 5, 10.005 entre 6 ceros entre 1 millón. 0.010.005. 0.010.005. Así sería 1.0005 por 10 a la menos 1. Cuando x es igual a 1000, tendríamos 1 millón más 5 será 1.000.005 entre 1000 millones, ¿no? 10.000 millones. Por zona de ceros. 1.0000005. ¿Cuánto? 1. 1. 5 ceros. 1.5. Ah. 1.00. 5 ceros. 3, 4. ¿Y luego el 5? Sí. Ok. Por 10 de la menos. ¡Ah! Entonces no es 1 punto. Es 0 punto. Vamos a ponerlo no en potencia de 10, sino como número decimal. ¿La potencia de 10 de cuánto es? ¿Menos qué? No te entendí. Antes más sordo que de costumbre. ¿Menos qué? 6. 3. 3. Menos 3. Menos 3. Y eso que me bañé hoy y me resolví los oídos. A esa es la edad ya. 1, 2. Y en el tercer decimal va el. ¿Cuál? El 1. 1, luego ¿cuántos ceros? 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y luego el 5. ¿A qué? ¿Hacia dónde se dirige? Es una función decreciente porque lleva siendo cada vez más pequeño. Se está acercando a 0. ¿Perdón? No. Entonces, el límite de x cuadrado más 5 entre x cúbica cuando x tiende a infinito también es 0. Sería interesante calcular el valor de y cuando x es igual a menos 10, por ejemplo. Háganlo más para saber cómo quedó. Menos 10. Cuando x es igual a menos 10, ¿cuánto vale y? De entrada aquí nos da un número negativo en el denominador. Sería 100, 10 por 10, 100, más 5 sean 105, entre menos 1000, no menos qué, 6 ceros, son 3 ceros y menos 1000. Menos 0. ¿Cuánto? 105. 105. Fíjense, este valor recordemos está acá arriba, ¿sí? Es negativo, está por acá. Entonces comienza el negativo, luego hay un hoyo en la función cuando x es igual a 0, no está definido, y luego se hace, y luego tiende a 0. Si la dibujáramos, vamos a tratar de dibujarla aquí. Sí, aquí se puede dibujar. Digamos es negativo cuando x es igual a menos 10. Vamos a poner aquí menos 10. Acá sería más 10. En 0 no está definido. Cuando x es igual a 0, cuando x es igual a menos 10, y es
menos 0.1 estaría por aquí. Luego, cuando es igual a 10, está de este lado. Cuando x igual a 100, estaría por acá, vamos a decir. Estaría por aquí. Y se va haciendo cada vez más pequeño. Pero aquí hay un hoyo. ¿Sí? Aquí se dibuja una asíntota horizontal, una a la derecha y otra hacia la izquierda. Se dibuja una especie como de una S muy chaparra, ¿sí? Viene así, sube, se atraviesa el hoyo y luego baja. Es una especie como de onda que sube y luego baja, pero tiene un hoyo en medio. Acá está. Entonces esta función tiene tres límites. Cuando x tiende a menos infinito, sería 0. Cuando x tiende a 0, es 0. Y cuando x tiende a más infinito, es 0. Entonces aquí hace esto, una onda, y luego se vuelve a hacer asíntota cercana al eje de x. Está chistosa esta gana. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos ahora, veamos el último ejemplo del día de hoy, que sea esta función? El límite de x cuadrada más 5, y vamos a ver el numerador de acá arriba, entre x cuadrada menos 20 más 1, este era menos 20 más 1, cuando x tiende a infinito. Ahora, ¿cómo es la función? Racional es de segundo orden, pero el orden del numerador, de la función numerador, es igual al orden de la función denominador. Son del mismo orden ambas funciones, la función numerador y la función denominador. ¿Cómo se dibuja y cuál sería el límite cuando x tiende a infinito? X y y. Calculemos 0, 10, 100, 1000. Cuando x es igual a 0, sería más 1, ¿sí? Porque estos dos términos, un factor la x, no lo escribí. X cuadrada más 20x, no, menos 20x más 1, ahí está. Sería 1 y arriba sería 5, ¿no? Es positivo. Esto es diferente a este numerador. Además es x cúbica, 2x cúbica, es completamente diferente. Más 5. Entonces, ¿cuánto es? 5, ¿no? 5 entre 1 es 5. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Esto es 0 más 5, 5. 0 más 1 es 1, 5 entre 1 es 5. Cuando x es igual a 10, 10 por 10, 100 más 5 es 105, 105 arriba, y abajo queda 100 menos 200, era menos 100 más 1, menos 99, menos 99. 105 entre 99 negativo. Menos 1.060. Menos 1. ¿Cuánto? 0.60. 0,6. Ok. Cuando x es igual a 10, tenemos, 100 digo. 100 sería 10.000, más 5 son 10.005, 10.005, ahí está. Entre
10 por 10, sí, 100 por 100 es 10,000, menos 2,000, era 100,000 menos 2,000 era 8,000, más 1. ¿Cuánto quedó aquí abajo? 8,001, ¿no? ¿Sí? Esto era 10,000. 10,000, sí, 8,001. 8,001. Ahí está, 8,001. 10,005 entre 8,001 da 1.2. ¿Sí? 1.2. Cuando x vale 1000, tenemos 1,000,000 más 5 sea 1,000,005, 1,000,005 entre 1,000,000 menos 2,000 era 998,000. No, ¿sí? Sí, 998,000 más 1, 998,001. ¿Sí? Entonces esto me da 1.1. 1.02. Sí. 1.02. 1.02. ¿Cuál es el? Se fijan que comenzamos en positivos. Luego es negativo, es decreciente. Debe haber algún cero. Está atravesando el eje de X. Debe haber algún cero en Y. Y luego se vuelve a ser positivo. Aumenta de menos 1 a más 1, vamos a decir, 1.2. Entonces aquí vemos que aumenta. Se hace creciente y atraviesa 2 veces. Aquí sí está cumpliéndose el principio de la función de segundo orden y el de los ceros, aparentemente. Bueno, sigan tabulando valores mayores de X, digamos que sea 10,000, 100,000 y hasta 1,000,000, a ver qué sucede aquí, para saber cuál sería el límite de esta función racional que se distingue de las dos anteriores, porque el orden de la función numerador y el orden de la función denominador son iguales. Y con esto vemos algunas curiosidades de las funciones racionales. Se ven bastante irracionales. Bueno, se ve medio loco el asunto, es muy interesante como divertido. Vaya diversión para matemáticos. Luego, porque dicen que son nerds.